Estamos escuchando a cada uno de los colegas asambleístas y les pedimos por favor guardar silencio en la sesión mientras cada uno interviene. Tenemos que ir avanzando, tenemos que escuchar todos los criterios de los compañeros, las preguntas que le quieran hacer al señor ministro. Ustedes ya tuvieron su oportunidad, fueron escuchados, todos vamos a intervenir, así que les pedimos que por favor guarden silencio para que esto ir avanzando. Tiene la palabra la asambleísta Aguirre. Muchísimas gracias, presidente. En primer lugar, quiero manifestar toda mi solidaridad, mi apoyo a los trabajadores de Cervecería Nacional. Yo quiero hacer un repaso histórico de qué pasó y por qué hay este problema tan grande. Recordemos que antes del 2008 existían dos figuras que eran reconocidas dentro de la legislación. La primera era la tercerización y la segunda la intermediación laboral. Luego de que la Constitución del 2008 reconociera que estas dos figuras son parte de la precarización laboral, el mandato 8 las declaró ilegales. Y es así que los trabajadores, con justo derecho, demandaron a la Cervecería Nacional para que les cumpla el pago de utilidades desde 1990 hasta el 2006, que habían sido tercerizados. Es importante hacer este énfasis histórico porque hay un grupo de ciudadanos que dicen, sí, pero eso es desde que se aprobó la Constitución en adelante, y yo como asambleísta tengo que decir que no. Los derechos laborales son progresivos. Los derechos laborales cuentan con el indubio pro operario, es decir, en caso de duda, tiene que siempre reconocerse el derecho del trabajador. Es así que en el 2018 existió la sentencia a favor de los trabajadores y tenía 90 días para cumplirse. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Han pasado 4 años y una sentencia de la Corte Constitucional no está siendo cumplida. Si hay un procurador, 2, 3, 4, 100, 200, creo que no es la razón del incumplimiento de la sentencia. Entiendo las dificultades técnicas que puede traer el caso de tener más procuradores. Sin embargo, la sentencia reconoce el derecho directo de los trabajadores. ¿Y desde cuándo en este país no se cumplen las sentencias de la Corte Constitucional? ¿Desde cuándo en este país no se cumplen las sentencias de los jueces? Recordemos que la sentencia de la Corte Constitucional que eliminaba y declaraba inconstitucional el artículo que garantizaba los derechos de los médicos para tener la estabilidad laboral, ese sí se cumplió de una, ese sí se cumplió inmediatamente. Pero ¿por qué no se cumple lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional en 90 días? Igualmente, quiero hacer un llamado no solo al ministro, sino también a la Corte Constitucional y a las otras entidades. ¿Desde cuándo no se cumplen sus sentencias y no hay acciones de cumplimiento, no hay allanamientos, no hay algunas figuras legales para garantizar que esos bienes a través de sumarios, etcétera, una serie de figuras que existen en nuestras legislaciones para que las sentencias se cumplan? ¿Por qué no se ha cumplido? Nosotros estamos pensando en una formalidad, que es el tema del procurador, pero no estamos pensando en un tema de fondo, que es un tema de derechos reconocidos. El pago de utilidades tiene que hacerse de manera inmediata. No podemos seguir alargando esos 90 días a 5, 6, 8, 10 años. Pensemos en una salida, señora presidenta, señor ministro de Trabajo. Esto no tiene que recaer en manos de los trabajadores, esto tiene que recaer en manos de la Cervecería Nacional. La Cervecería Nacional tiene que ser sancionada tanto por la Corte, se tienen que pensar otros mecanismos, por el Ministerio de Trabajo. Desde la Asamblea Nacional tenemos que pensar la forma para que cumpla con lo que le debe a sus trabajadores. Igualmente, revisando documentos, el Servicio de Rentas Internas reconoció las ganancias, y no estoy en contra de la empresa privada, yo también provengo de la empresa privada, las ganancias de la Cervecería Nacional. Sin embargo, yo soy un humanista
Y nosotros, los de la bancada de UNE, reconocemos que el ser humano está sobre el capital. Y eso significa que los derechos de los trabajadores tienen que estar por encima de las ganancias de las empresas. Eso no significa tampoco que las empresas tienen que perder. Tienen todo nuestro apoyo para seguir creciendo. Pero sin trabajadores y sin el lado humano, eso se ve impedido. Señora presidenta, yo le propongo que hagamos un plan de trabajo, como lo ha dicho la asambleísta Ortiz, con un cronograma. Reunámonos con la Corte Constitucional a ver qué medidas jurídicas puede tomar la Corte para el cumplimiento. Si es posible, pidamos la comparecencia de la Cervecería Nacional. Yo sé que ellos no tienen la obligatoriedad de hacerlo. Yo lo sé, no tienen la obligatoriedad de hacerlo porque no son funcionarios públicos. Pero dentro de este marco de una asamblea mediadora que busca el diálogo, que busca lograr soluciones, podríamos exhortar, mas no tienen la obligatoriedad de venir. Yo lo entiendo. Sin embargo, la Corte Constitucional sí podría, dentro de sus competencias, venir acá a la Asamblea Nacional y contarnos qué acciones ha realizado para que estos 90 días se hayan convertido en 4 años. Pensemos, señora presidenta, seamos humanos, solidarios, como siempre lo hemos hecho desde esta comisión, para que se cumplan los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, presidenta.